de rock and gaita. Pero antes un poquillín de historia, porque esta tradición de protesta de instrumento maligno, ¿no? Ya viene de Yoñe. Vamos a hablar de un poquillín de historia. Ya en épocas ayoñaes y escures, como la Edad Media, l'orde establecido, rexentado pola Iglesia, consideraba la gaita como un instrumento maligno. Eita, por ejemplo, una de las fontes iconográficas musicales más importantes que tenemos en Asturias, la sillería del coro de la Catedral d'Uvieu, donde una de las escenas más singulares y chocantes de esa sillería, de la misma, pues, y una en la que aparecen dos xabariles copulando mentre otra toca la gaita. Nesti sen son interesantes les palabras de Florentina Cuadrillo Sánchez, autora del libro Instrumentos musicales en el arte asturiano hasta 1800, cuando dice: parece evidente que la gaita vencellase con escenas de xuglares y populares y non se la tenía como un instrumento noble. Además, abulta no significativo que la mayor parte de les vegais la toquen animales o seres fantásticos y non personas, lo que afita al so carácter chancioso y folixero, y entaida connotaciones más escuras, arrellaes a la luxuria y el pecado. Pero volvamos a la domina actual. Probablemente el primer gaitero pop, entre comines, de la historia sería el gaitero del que falaban antes José Ángel, el gaitero maliayo Ramón García Tuero, el gaitero Yverdón. Emplegamos el término pop como sinónimo de popular, nel sen de que da el salto dende lo tradicional, dedicábase fundamentalmente a tocar en romerías, a un concepto nuevo de la música de gaita como espectáculo, que se desenvuelve en teatros y salas de concierto. Ese es el gran salto que da el gaitero Yverdón, de lo tradicional a la música de gaita como espectáculo. Además de ser también el gaitero Yverdón probablemente el primer gaitero del mundo en grabar un disco, y del año 1903. Sonar en las primeras emisiones radiofónicas y hacer xires internacionales. Todo esto lleva un logro tremendo, más si tenemos en cuenta la época en la que el gaitero Yverdón fixo todas estas cosas. Todo ello en un tiempo en que se tenía una visión de la gaita muy particular. Estoy hablando de los primeros años del siglo XX. Como queda afitado en las palabras del médico y escritor naviego, aunque estaba afincado en Castrillón, José Villalaín, recollíes en el su libro Topografía Médica del Concejo de Corbera de Asturias, publicado en el año 1925, un contemporáneo del gaitero Yverdón. Y decía este bon señor: la gaita, instrumento estridente, deficientemente construido, por lo que su escala resulta desafinada y desagradable. Instrumento rústico e ingrato a los oídos educados. Instrumento de gentes que solo comprenden la música berreando canciones con una bocaza abierta por la que salen varadas de sidra. Y sin embargo, este instrumento estridente, rústico y chillón, cuyo fuelle huele a vino blanco, a sidra como el aliento del gaitero, ¿cómo suena fuera del país? ¿Qué embrujamiento tienen sus notas, que hacen pensar en los valles neblinosos y en las montañas y en las costas bravas a las que las oyen en Madrid o en Sagua la Grande o en los campamentos africanos? Y aun dentro del país tiene un encanto la gaita cuando desde lejos interrumpe en la noche quedada el suave concierto de los rumores nocturnos. Una rellación esquizofrénica tenía el punto este con el instrumento, ¿vale? Y una consideranza de los gaiteros. Bueno, los asturianos también fuimos pioneros en los años 60 del siglo pasado en la introducción de la gaita, esta vez sí, la música estrictamente pop. Foi de la mano del grupo Moscón Los Archiduques, considerado el mellor grupo o conxunto, como se decía entós, asturiano daquella época. En el año 1965 editaban el su primer disco, un EP, que incluía 3 cortes cantados y una versión instrumental d'aire surf del tema tradicional Fui al Cristo,
probablemente la primer pieza de Calter folk rock de la música asturiana. 2 años después publicaban un single que en la cara B, ni era siquiera la cara A, venía del otro lado, de la cara B, traía al cantar que iba a convertirse en el mayor éxito del grupo, titulábase Lamento de Gaitas, y era una adaptación del tema I Love How You Love Me, que fue todo un hit en los Estados Unidos en el año 61, las voces de Paris Sisters. Pero la versión de los Archiduques era mucho más vibrante e incendiaria, con una guitarra distorsionada que raspeaba la saturación. Si tenéis oportunidad, ponéislo en YouTube, ponéis Lamento de Gaitas y veis esa guitarra que raspia la saturación. De algo que esa guitarra que fue involuntario. Tuvieron un problema, se contaron muchos años después, con los cables o con los aparatos que tenían allí, pero que decidieron dejarlo así, con aquello de darle un toque más moderno, entre comines, ¿no? El problema fue que falló el pedal de distorsión, que ya era muy famoso en los años 60 entre todos los grupos beat y de grupos 60s, que ya era el fuzz o el fuzz, y era que, pues bueno, está saturadísimo y resulta que aquello dio ellos como un toque de modernidad tremendo en los años 60. Aparte de por ese toque de la guitarra absolutamente distorsionado y que ya era nuevo, pues también triunfó ese tema, sobre todo por una melodía de gaita sencilla, y muy sencilla, pero efectiva e insistente a lo largo de toda la canción. Y una pena, eso sí, que ni el gaitero ni la gaita fueron asturianos. Tratábase de un compañero de piso del cantante, que era Tino Casal, y que era un escocés que trabajaba en Madrid y que se presentó en el estudio enfilado, relacionándolo con aquel señor de 1925 que decía que falaba del aliento de los gaiteros. Pues bueno, presentóse enfilado y los mismos miembros del grupo contaron que no daba una nota y que la grabación fue un infierno. A pesar de todo ello, sí fue yo creo que debió ser pues prácticamente la primera vez que una gaita sonaba en un cantar dentro de un contexto musical pop, no en Asturias, sino en toda Europa y prácticamente casi en el mundo. Digo esto porque las primeras grabaciones de gaiteros en grupos de rock y de pop vinieron unos años después. Un año más tarde, por ejemplo, de la aparición de Lamento de Gaitas, en 1968, otros grupos y artistas también echarían mano de la gaita para utilizarla en un contexto musical ajeno, en teoría, a la misma. Fue el caso, por ejemplo, de los británicos de Jeff Beck Group, con un vocalista mozo, escocés, llamado Rod Stewart, que en su primer disco incluiría una pieza titulada Morning Dew, donde este instrumento va bien como un complemento psicodélico. Va bien durante todo el cantar y como otros utilizaban pues, toda esa montonera de pedaleres para hacer aquellos sonidos psicodélicos, estos utilizaron una gaita, ¿vale? Y también los afroamericanos Parliament, no tenían ningún escocés ni descendiente de irlandés ni nada de esto, que hay una banda de funk de los años 60, podrían sonar la gaita en una pieza del año 1970 en concreto, titulada Silent Boatman, y que lleva un canto al antirracismo, y es un himno en los Estados Unidos, y está hecho con una melodía de gaita sobre una base funky por un grupo afroamericano. En el año 1972, el cantante Andrés Dobarro, icono del pop gallego, publicaría un disco sencillo, fruto de una gira sudamericana, con la colaboración del grupo de gaitas del Centro Galego de México DF. Con él, darse un salto cualitativo y cuantitativo al incorporar a la música pop el sonido espectacular de toda una banda de gaites. De todas maneras, estos, pues bueno, no dejaban de ser ejemplos esporádicos de la utilización de la gaita en el mundo del pop y el rock. Pero a partir de la década de los 70 surgen las primeras formaciones que la incorporen a la su música de manera natural, constante y como un elemento más de la su instrumentación. En Irlanda, los Horlips, que dentro del celtismo siempre echa mano de los chieftains y de todo esto, pues bueno, en Irlanda, antes de que hubiera la etiqueta de música celta, había un grupo irlandés a principios de los 70
que se llamaban los Horlips, con una concepción rockera da fechu, pero que entenecían tradición y demás. Son muy recomendables de sentir todavía, güey. Tienen muchos discos de The Book of Invasion y demás, que están basados en la mitología céltica irlandesa, pero en una perspectiva rock. Pues como os digo, en Irlanda los Horlips convertiríanse en toda una referencia con la combinación de rock, tradición y William Pipe. En Bretaña, Alan Stivell, a ver a la música tradicional del seu país y también el viñu, a contextos sonoros marcadamente rockeros. Mentanto, en Galicia, unos permozos Goma 2, madre mía, con este nombre, güey, estaban delante de la Audiencia Nacional y ya, vamos. Pues bueno, de aquella, a principios de los 70, un grupo gallego como Goma 2 grabarían el su primer y único disco, al que podría considerarse histórico, ya que es un de los que marca el empiezo del rock gallego, es comenzando a usar la gaita combinada con las guitarras eléctricas. Y en Asturias, una banda de rock progresivo como Asturcón editaría en el LP fundacional del llamado Rock Astur, y gaiteros como Manolo Quirós, efectivamente Chus, deben adentrarse también por terrenos averados al rock. Otra manera, hay un aspecto de la utilización de la gaita en el rock que me abulta muy llamativo y que merece la pena pararse en él. Hay unos años, contaba el músico Michael Nelson, un amigo y pidiere que tocara la gaita en un concierto en conmemoración del álbum titulado In the Aeroplane Over the Sea, de la banda indie rock norteamericana Neutral Milk Hotel. Y anguaño, este disco es pues bueno, una obra de culto, una música alternativa contemporánea, falo del rock. Cuando este gaitero, cuando Nelson y explicó que la gaita utilizada en ese disco era la William Pipe irlandesa y no les que él tocaba, que concretamente eran la Small Pipe de Northumbria y la escocesa, dijo, oye, que no es la misma gaita. Además, oye, que son muy diferentes y afínense en clave distinta. El amigo respondió que no se preocupare, que nada más la necesitaban para hacer ruido. Y es que la inclusión de las gaites en la música rock es, en cierta manera, una historia de ruido. Existen alrededor de todo el mundo una cantidad de gaites más que bultable, con sonidos muy extremados entre unes y otros. Pero de algunas de ellas, como la escocesa o la nuestra, como la asturiana, son los instrumentos sin amplificadores más ruidosos. Un solo conjunto de gaites puede llegar a producir entre 95 y 110 decibelios de sonido, pareciéndose más a un martillo neumático que anda por los 95 decibelios, que a un piano, que anda entre 60 y 70 decibelios. Ahí lo dejo. ¿Vale? A la contra de otros instrumentos, este intervalo de volumen es estático, y es permanente, haciendo que el ruido entre comillas, de los gaites de este tipo sea al mismo tiempo muy público e imposible de ignorar. Les gaites no llamen nada más la tu atención, también te mantienen cautivo, lo que funciona per bien para eventos de carácter ceremonial. Y por esto, por lo que históricamente tienen funcionado de manera mañosa con la música rock. Pero además de producir un sonido espectacularmente anárquico, les gaites fueron mientras mucho tiempo parte de la tradición de protesta. Neste sen, a lo largo de las últimas décadas, los músicos de rock utilizaronles para amplificar mensajes políticos en el su trabajo. A veces, esta elección por utilizarles funciona a dos niveles. Primero, está el impacto visceral del sonido único del instrumento. Y como el segundo punto, está la historia subversiva de les gaites asociadas a la protesta. Un ejemplo, el hit Derek Bardon and the Animals titulado Sky Pilot, que incluye 60 segundos completos de gaites escoceses, publicóse en 1968, en un momento histórico marcado por la guerra de Vietnam. La banda de gaites encargada de grabarles fue The Royal Scots Dragoon Guard, vencellada con las unidades militares británicas. Pero el tema que ellos mandaron interpretar y era una melodía asociada con la rebelión jacobita escocesa. Los jacobites
fueron miembros de la milicia rebelde escocesa que se levantó contra las fuerzas británicas en el año 1745, y los historiadores suelen citar el resultado de su derrota como el final del sistema de clanes escocés y de la cultura tradicional gaélica en general. Esto no lo sabía la banda de gaites del ejército británico, lógicamente. Más recientemente, un artista de culto, considerado un intelectual de la música, sea lo que sea eso, como Tom Waits, utilizó una gaita escocesa para introducir el tono musical y temático, non só el tono musical, sino tamén el temático, la letra, nun cantar que fala dunha pequeña ciudad australiana na que se alagota el alcohol. La traducción del título del cantar é la ciudad que perdió la alegría. ¿Vale? Tom Waits. Pues bueno, el artista manifestó después la su frustración a la hora de trabajar con el instrumento con estas palabras. Y es difícil tocar con un gaitero, y es como un pájaro exótico. Por suerte, el rock prefirió más las cualidades exóticas, entre comines, del instrumento y no tuvo en cuenta las dificultades prácticas que conlleva. Dado que afita la afinidad natural entre la gaita y este género musical. De esta manera, el instrumento ganó en bien de ocasiones la reputación de ser maleducado, dado que los rockeros vieron y que mesmamente los propios gaiteros fueron estimulados sobremanera en los últimos tiempos, los bandes de gaites, los uniformes, los que falaban antes también José Ángel, el marcar el paso, y no son trajes del país, son uniformes. En vez de hacer la milla al ejército, ahora vas a una banda gaites. Entonces, y una cosa para introducir cierta polémica, ¿no? Por eso digo que menos mal que los rockeros recuperamos ese tono gamberril, underground, alternativo de lo que hay un gaitero también, ¿eh? Digo que, como decía, de esta manera el instrumento ganó en bien de ocasiones la reputación de ser maleducado, dado que los rockeros vieron y que mesmamente los propios gaiteros fueron estimulados sobremanera en los últimos tiempos a escaecer. Bien, y es verdad que les gaites falen el mismo lenguaje del poder en muchas ocasiones. En este momento estoy viendo la calle Uría llena de bandas de gaites recibiendo a sus majestades. Bueno, pues decía que es verdad que los gaites toquen muchas veces al mismo son que el poder, ¿no? Y es por eso que también figuras del mainstream musical, como Paul McCartney, como Madonna, como Eminem, como Depeche Mode, como Rubén Blades, como Peter Gabriel o Phil Collins, utilizaronles en algún momento. Pero gracias al rock y a los artistas más inconformistas y rebeldes, tiene un sitio también entre los y les que luchen contra el statu quo político, social, cultural y musical.